Esta noche nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, él es internacionalista. Con él trataremos de entender los sucesos recientes concernientes al terrorismo. Doctor Adolfo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Adolfo, ¿qué está pasando? Primero fue Francia, después Bélgica, fue Pakistán recientemente. ¿Qué está pasando en el mundo que vuelve a aparecer el fantasma del terrorismo? Hay una serie de sucesos que responden a una serie de elementos que nos permite pensar que la lucha contra el terrorismo iniciada hace algunos años, después del 9 de septiembre en el 2001, el 9/11, el famoso 9/11, que pensamos que ya había sido rebasado, siguen ahí. Ha habido una serie de políticas muy específicas de algunos países en la región del Medio Oriente, y esto se ha agudizado con un conflicto que se le denomina el conflicto de Siria. Hay una guerra que ha tenido como consecuencia también una serie de expulsiones de personas que han generado una crisis humanitaria. Esto de alguna manera está conectado porque hay un estado, el famoso estado islámico, que es el ISIS, se ha establecido, ha llenado un vacío de poder en una parte de Irak y otra parte de Siria, aprovechándose un poco la guerra civil que existió en este país, aprovechando un poco el tema de la salida de las tropas norteamericanas en Irak y las confrontaciones. Bueno, Al-Qaeda, que era un grupo anterior que promovía el terrorismo, de alguna u otra manera se desintegra, y este Estado Islámico recupera algunos mercenarios y sigue generando esta política del terror. Lo sucedido en Francia el 13 de noviembre del año pasado es una expresión de este grupo en donde no está de acuerdo con estas políticas de estos países en la región. ¿Dónde se ha dado? Se ha dado en dos países, básicamente en Francia, donde hay una gran comunidad de personas de origen musulmán, árabe, y también se da en Bélgica, donde también hay una serie de personas. No estamos diciendo, no hay que decirlo así, que todos los musulmanes tienen estas características. Es un grupo reducido que utiliza las expresiones de violencia, el terrorismo, como tú bien lo comentas, para generar pánico y de alguna manera lograr sus objetivos, que es tener cierta autonomía, buscar que los dejen de molestar y expandirse en este califato en los territorios que acabo de comentar. Y Adolfo, ¿qué consecuencias políticas, sociales, económicas, qué replanteamiento en la geopolítica internacional podría darse a partir de estos hechos? Bueno, número uno es replantear los esquemas de seguridad, los protocolos de seguridad, la famosa inteligencia estratégica, los esquemas de contraespionaje, para evitar este tipo de sucesos. Se vieron rebasados, fallaron los protocolos, fallaron porque es gente común y corriente que no se les detecta, y como son tantos y operan de una manera distinta a lo tradicional, pues es muy complicado. Entonces, va a cambiar eso, puede cambiar un poco también los sistemas de movilidad. La Unión Europea había llegado a un nivel lo suficientemente desarrollada en un sistema de integración política donde hay instituciones supranacionales y hay movilidad de personas. Quizá este tipo de actos puedan eliminar los controles fronterizos, ¿no? Y ponerlos en otros lugares. Ya tenemos reacción de dos países, reacción de Grecia y de Italia, donde no están dispuestos a seguir recibiendo migrantes. Número uno. Y número dos, pues por supuesto va a haber más conflictos. Bélgica anunció el envío de aviones de cazas para poder bombardear este tipo de territorios que están en manos de ISIS, y por supuesto posiblemente habrá, ojalá y no, otro tipo de expresiones de terror en donde ISIS o este Estado Islámico mande una mala señal en donde no están derrotados al 100%. Se nos agota el tiempo, Adolfo, pero México, ¿cómo está frente a estos conflictos? Bueno, México, no lo hemos dicho así, importante. Tenemos una frontera con Estados Unidos, tenemos una frontera en el sur con Guatemala y Belice, porosa, en donde posiblemente, si se quisiera, podrían, si no se tienen los protocolos de seguridad necesarios, podría haber alguna filtración. México es importante, México es un país de origen, tránsito migratorio, y ahí posiblemente podemos tener alguna complicación. Sin embargo, bueno, hay una gran cooperación con Estados Unidos y se ha hecho un programa de aseguramiento de la frontera sur en donde quizá se busque eliminar cualquier demanda al respecto. Adolfo, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta claridad y esta sencillez para transmitir. No, gracias a ti. Al contrario, muchas gracias.